Me llamo Isabel Navarro, y durante más de 20 años viví confinada entre los muros del convento de Santa María de la Redención, en el corazón de México. Hoy, a mis 40 años, llevo cicatrices que van más allá de lo físico, marcas en el alma, heridas infligidas por la fe ciega y la obediencia forzada. Pasé la mitad de mi vida creyendo que el sufrimiento era una prueba de devoción, que el silencio era el camino a la santidad y que el miedo era señal de que Dios siempre me observaba. Pero la verdad que descubrí en ese convento no tenía nada que ver con Dios. Durante años, guardé esta historia bajo llave, temiendo que nadie me creyera. La sombra de la Madre Josefina se cernía sobre mí mucho después de mi huida, un recordatorio de que el silencio se había instalado en mi existencia, pero el miedo ya no me domina. Si comparto esto hoy, es porque sé que otros siguen atrapados en la misma pesadilla y necesitan saber que hay una salida. Esta es mi historia, mi testimonio y mi lucha por romper las cadenas que me ataron durante tanto tiempo. Todo comenzó cuando tenía apenas 19 años, una edad en la que el mundo debería haberse abierto ante mis ojos. En cambio, me encerró por completo. Nací en un pueblo donde la fe era la ley, donde cuestionar el mundo fuera de las oraciones y los rituales se consideraba pecado. Mi padre, un hombre rígido y profundamente religioso, creía que la única manera de preservar la pureza de una mujer era protegerla de la tentación, encerrarla en un sistema inquebrantable de obediencia y devoción. Siempre había sido curiosa, siempre anhelaba comprender el mundo más allá de las puertas de la iglesia, pero en mi casa, la curiosidad era rebelión, y la rebelión era inaceptable. Mi deseo de aprender se consideraba un peligro, y mi padre tomó una decisión que definiría las siguientes 2 décadas de mi vida. Me envió lejos, diciendo que el convento me mostraría mi verdadero propósito, que me convertiría en una mujer digna de la gracia de Dios. La verdad, sin embargo, era mucho más oscura de lo que pudiera haber imaginado. En el momento en que las puertas de hierro del convento se cerraron tras mí, sentí un peso en el pecho. El silencio era absoluto, denso, sofocante, como si cualquier sonido que no fuera una oración fuera una ofensa a Dios. Las monjas se movían como sombras, con la cabeza gacha y el rostro vacío. La única voz que transmitía autoridad era la de la Madre Josefina, una mujer alta y demacrada cuya mirada penetrante podía herir más que las palabras. Desde el primer día, aprendí que las preguntas no eran bienvenidas. En ese lugar, la obediencia era absoluta y la vacilación se castigaba. Los días eran largos y estaban llenos de trabajo incesante. Fregaba pisos de piedra hasta que me sangraban las rodillas. Cosía vestimentas religiosas hasta que se me entumecieron los dedos. Ayunaba días enteros, convencido de que mi sufrimiento era un paso más hacia la santidad. Intenté convencerme de que era una prueba, de que la abnegación me acercaría a Dios. Pero en el fondo, una pequeña brasa de duda comenzó a arder. Esa brasa se avivó con el paso de los meses. Empecé a notar cosas que no cuadraban. La forma en que algunas monjas se negaban a hacer contacto visual, como si tuvieran miedo de ser vistas. Los susurros y sollozos ahogados que se oían por los pasillos a altas horas de la noche, solo para ser descartados como penitencia. La forma en que algunas hermanas simplemente desaparecían sin explicación. Cuando pregunté a dónde habían ido, me dijeron que las habían enviado en misiones especiales, pero nadie volvió a saber de ellas. La advertencia era clara. Las preguntas traían consecuencias. Cuando entré por primera vez al convento, sentí una profunda sensación de finitud, como si la puerta que se cerró tras mí también hubiera excluido mi vida pasada para siempre. El aire dentro era frío, impregnado del aroma de velas encendidas y piedra húmeda. Los muros se alzaban, aplastándome, y el silencio era ensordecedor. Nunca antes había experimentado un silencio como este. No la quietud apacible de una habitación vacía, sino un silencio opresivo y calculado, diseñado para despojarme de la identidad, para aplastar el espíritu humano. Los únicos sonidos eran el suave roce de los hábitos y los tenues murmullos de las oraciones susurradas en voz baja. Era como si las mismas paredes absorbieran el sonido, dejando claro que este no era un lugar para conversar, reír, ni siquiera para pensar por sí mismo.
La madre Josefina me recibió con una expresión tan vacía de calidez que sentí el peso de su autoridad sobre mí como un pesado sudario. Era más alta de lo que esperaba, su figura angulosa, su presencia abrumadora. Cuando habló, su voz fue mesurada, carente de bondad, pero con fuerza. Estás aquí para servir, para purificarte de la corrupción mundana y para encontrar la salvación mediante la obediencia. Sus palabras no admitían negociación, ninguna suavidad que sugiriera que yo tuviera alguna opción. Bajé la mirada como me habían indicado, con los dedos temblando a los costados, comprendiendo ya que en ese lugar la sumisión era la supervivencia. Me llevaron a mis aposentos, si es que se les podía llamar así. La pequeña cámara de piedra no contenía nada más que un fino colchón, una cruz de madera en la pared y una sola vela para alumbrarme. No había espejo, ni objetos personales, ni recordatorios de quién había sido antes de llegar. Era como si mi existencia fuera de estos muros se hubiera borrado. Pasé los dedos por la áspera tela de mi túnica, tan diferente de los vestidos que alguna vez usé. Todo lo que una vez conocí, mis libros, mis lugares favoritos, el sol en mi piel, era ahora un recuerdo que parecía pertenecer a otra persona. Las reglas eran sencillas, pero asfixiantes. Solo hablábamos cuando nos daban permiso. Caminábamos en silencio, con la mirada baja. Comíamos en silencio, agradecidos por lo que nos ofrecían. Rezábamos durante horas, con la cabeza tan gacha que nos dolía el cuello, recitando palabras hasta que perdían todo significado. Pero sobre todo, obedecíamos sin dudar. La vacilación era peligrosa. La vacilación llevaba a preguntas, y las preguntas a consecuencias. El peso de esta constatación me oprimía como una mano de hierro. Si alguna vez tuve la esperanza de que este lugar me ofreciera paz, se desvaneció en esos primeros días. El castigo no siempre era ruidoso, no siempre consistía en gritos o palabras duras. A veces, no era más que un silencio prolongado, una retención intencionada de la atención que te hacía sentir invisible, indigno. Otras veces, se presentaba en formas más físicas, una bofetada repentina por mirar demasiado tiempo a otra hermana, horas de rodillas sobre la fría piedra como recordatorio de nuestra indignidad, tareas tan agotadoras que el agotamiento se convertía en un estado permanente. Pero los peores castigos estaban reservados para quienes se atrevían a preguntar por qué. Aprendí rápidamente que mi supervivencia dependía de mi capacidad para desaparecer. Caminaba donde me indicaban, rezaba cuando me lo indicaban, guardaba mis pensamientos bajo llave donde no pudieran traicionarme. Pero en el fondo, algo dentro de mí se resistía. Una brasa silenciosa y tenaz se negaba a extinguirse, aunque la enterré lo más hondo posible. Aún no estaba listo para luchar. Apenas podía respirar, pero me hice una promesa silenciosa. Algún día entendería por qué este lugar operaba en las sombras, por qué el miedo era su mayor arma, y si escapar era algo más que un sueño desesperado. Pero por ahora, aguanté. Dejé que el silencio me consumiera, con la esperanza de que no se tragara también lo que quedaba de mi alma. Los días dentro del convento seguían un ritmo tan preciso que parecía una marcha orquestada hacia el olvido. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, despertadas por el agudo tañido de la campana, que resonaba por los pasillos de piedra. Nos movíamos como uno solo, figuras silenciosas que se sumergían en la oración. Nuestras voces se fundían en cánticos monótonos que perdían sentido cuanto más los repetíamos. Desayunábamos en completo silencio. El sonido de las cucharas de madera al raspar los cuencos era la única indicación de que no éramos meros fantasmas vagando por un mundo vacío. El trabajo era incansable: limpiar, coser, cuidar el jardín, pero sobre todo, rezar. Cada momento del día se contabilizaba, y cada paso se sopesaba bajo la expectativa de una obediencia inquebrantable. Aprendí que las hermanas que me rodeaban hacía tiempo que se habían entregado a esta existencia. Algunas habían entrado voluntariamente, buscando redención, propósito o refugio de los peligros del mundo exterior. Otras, como yo, habían sido enviadas por familias que creían que este era el único camino para mujeres que consideraban demasiado rebeldes, testarudas y difíciles de controlar. Pero fueran cuales fueran sus motivos para llegar, una cosa estaba clara:
El convento nos consumía a todas por igual. La individualidad no tenía cabida allí. El mundo que una vez conocimos dejó de existir en el momento en que cruzamos esas puertas. Ahora éramos recipientes para el sufrimiento. Se nos decía que nuestro dolor nos acercaba a Dios. La Madre Josefina nos vigilaba con una mirada firme. Su presencia era un recordatorio constante de que nunca estábamos realmente solos. Su autoridad iba más allá de la mera disciplina. Se filtraba en la esencia misma de nuestras vidas. Ella dictaba cuándo hablar, cuándo dormir, cuándo respirar con libertad. Desobedecerla era impensable. Desafiarla era peligroso. La primera vez que vi lo que le sucedía a alguien que se resistía, comprendí la magnitud de ese peligro. Una hermana, a quien apenas conocía, había rechazado una orden. Había hablado con voz temblorosa pero desafiante. Se la llevaron, y cuando regresó días después, era diferente, silenciosa, vacía. Cualquier lucha que hubiera poseído se había desvanecido, dejando solo un cascarón vacío. No podía preguntar dónde había estado, como tampoco podía preguntar a dónde habían ido otros antes que ella. Las preguntas me daban vueltas en la cabeza, envenenando mis pensamientos, pero las acallé. Me decía que el silencio era supervivencia, que mimetizarse era la única forma de estar a salvo. Y, sin embargo, por mucho que intentara reprimirlo, algo en mi interior se negaba a aceptar que así era como debía ser la vida. Cuanto más tiempo pasaba entre estos muros, más me daba cuenta de que la fe no era la fuerza que gobernaba este lugar. El miedo sí. Y el miedo, decidí, era algo que no permitiría que me controlara para siempre. Fue Clara quien me hizo ver que no era la única con mis dudas. Era más joven que yo. Apenas había salido de la adolescencia, y su rostro aún conservaba rastros de la inocencia que se vio obligada a abandonar demasiado pronto. Rara vez hablaba. Sus ojos siempre miraban por encima del hombro, sus manos temblaban al rezar. Pero una noche, mientras fregábamos el suelo de piedra juntas, se inclinó hacia mí, con la voz apenas un susurro. «Este lugar no es lo que parece», dijo. Y con esas 5 palabras, mi mundo cambió. Fue la primera confirmación de que el miedo que albergaba no era infundado, de que no estaba imaginando la oscuridad que se tejía en la estructura de este convento, de que otros también presentían que algo iba terriblemente mal. Quise presionarla para que me diera respuestas, pero no había tiempo. Los pasos de la Madre Josefina resonaron por el pasillo, y Clara se retiró al instante, con la mirada baja, como si las palabras nunca hubieran salido de sus labios. Pero algo había cambiado. Por primera vez desde mi llegada, sentí algo más que desesperación. Sentí la agitación de algo peligroso, algo prohibido, esperanza. La siguiente vez que vi a Clara, su aspecto era peor que antes. Tenía el rostro pálido, los ojos ojerosos por el cansancio, como si no hubiera dormido en días. Me evitaba a toda costa. Sus movimientos eran frenéticos, su silencio más pesado que nunca. Algo había sucedido, algo que la había conmocionado profundamente. Y entonces, una noche, desapareció. Su cama, que había estado pulcramente tendida cada mañana, permanecía intacta al amanecer. No se pronunció su nombre durante la oración. Nadie reconoció su ausencia. Era como si nunca hubiera existido. No podía ignorarlo. No podía fingir que esto era normal. Algo dentro de mí se quebró. Esa noche, mientras yacía despierto en el sofocante silencio del dormitorio, tomé una decisión. No dejaría que Clara desapareciera como las demás. Descubriría qué le había pasado, costara lo que costara. La oportunidad llegó antes de lo esperado. A altas horas de la noche, cuando el convento estaba en su máximo silencio, encontré un trozo de papel escondido bajo mi manta. La letra era apresurada, las palabras apenas legibles. Ayúdenme. El sótano. Me temblaban las manos al aferrarme a la nota, con la respiración entre el miedo y la determinación. Nunca me había atrevido a entrar en las zonas prohibidas del convento. Ni siquiera había considerado romper las reglas que mantenían mi vida en un frágil equilibrio. Pero esto era diferente. Era Clara. Y si seguía viva, me necesitaba. Pasé el día siguiente observando, esperando, observando cada movimiento de las hermanas a mi alrededor. Necesitaba saber cómo llegar al sótano sin ser vista.
Necesitaba saber cómo entrar, y más importante aún, cómo salir. El convento estaba construido como una fortaleza, con cada puerta cerrada y cada pasillo vigilado. Pero entonces, el destino intervino. Durante la cena, entre el ruido de los platos, lo vi. A una de las hermanas mayores se le cayó un llavero, y por un brevísimo instante, una llave se separó de las demás, deslizándose bajo los gruesos pliegues del mantel. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor. Nadie se había dado cuenta. Era ahora o nunca. Con movimientos lentos y calculados me agaché, rozando el frío metal con los dedos. Todo mi cuerpo se tensó, esperando que alguien gritara, que me agarrara, que me expusiera. Pero el momento pasó, y cuando me enderecé, la llave estaba guardada en la palma de mi mano. Me obligué a mantener la calma, a moverme como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, todo corría. Tenía la llave. Tenía una oportunidad. Esa noche, cuando los pasillos estaban vacíos y el aire estaba impregnado del aroma a cera de vela y piedra húmeda, me deslicé de la cama, agarrando la llave con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Cada paso parecía increíblemente ruidoso, cada respiración un riesgo, pero seguí avanzando, un pie delante del otro, hacia el lugar al que nunca antes me había atrevido a acercarme. La puerta del sótano se alzaba ante mí, una antigua losa de madera, con su manija de hierro desgastada por el tiempo. Exhalé lentamente, intentando estabilizar mis manos temblorosas. La llave se deslizó en la cerradura con un suave clic. Dudé solo un segundo antes de girarla, y el sonido del cerrojo al soltarse me provocó un escalofrío. La puerta crujió al abrirse, revelando solo oscuridad. Entré, con el olor a moho y a algo metálico, algo inconfundiblemente extraño, llenándome los pulmones. No sabía qué me esperaba abajo, pero de una cosa estaba seguro. No había vuelta atrás. El aire en el sótano era denso, sofocante, como si no hubiera sido perturbado en años. Mis pies vacilaron al final de la escalera. Mi cuerpo me gritaba que regresara, que cerrara la puerta y fingiera que nunca había estado allí. Pero la nota de Clara me quemaba en la mano. La tinta se había corrido. Un recordatorio de que ya no actuaba impulsado por mi propio miedo, sino por ella. Puse el pie en el primer escalón y la vieja madera crujió bajo mi peso. Se me cortó la respiración mientras me paralizaba, esperando el sonido de pasos que se acercaban, la severa reprimenda de la madre Josefina. Pero nada llegó. El convento permaneció en silencio, ajeno a mi traición. Descendí lentamente, rozando los dedos contra las frías paredes de piedra para estabilizarme. Cuanto más descendía, más me impregnaba el olor a tierra húmeda y a algo metálico. Había algo más, algo tenue, pero inconfundible. El olor a sangre. Tragué saliva con dificultad, obligando a mis pies a seguir avanzando, incluso mientras las náuseas me subían al estómago. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos, un ritmo ensordecedor en contraste con el denso silencio. A cada paso, la oscuridad me envolvía por completo, hasta que no pude ver más que el tenue contorno del pasillo que tenía delante. Y entonces, desde las profundidades de las sombras, un sonido, un gemido bajo y apagado. Me quedé paralizada, con el cuerpo rígido. Mi mente me gritaba que corriera, pero mis piernas me impulsaron. El pasillo se extendía interminablemente. Las paredes se estrechaban a medida que me adentraba. El gemido volvió a oírse, seguido de un sonido de arrastrar los pies, como si alguien se moviera contra una piedra. Mi respiración temblaba al extender la mano, mis dedos rozando hierro frío. Rejas. Una celda. La comprensión me golpeó como una bofetada. Esto no era un sótano. Esto era una prisión. Mi corazón latía con fuerza mientras escudriñaba la oscuridad. Mi vista se acostumbraba poco a poco, y entonces la vi. Clara. Estaba acurrucada en un rincón de la celda, temblando, con el rostro pálido en la penumbra. Su hábito estaba roto, sus muñecas magulladas, como si las hubieran atado con demasiada fuerza. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante creí que no me reconocía. Pero entonces, un destello de algo, alivio, miedo, desesperación, cruzó su rostro. Isabel. Su voz era apenas un susurro,
áspera tras lo que solo podía imaginar que serían horas, tal vez días, de silencio. Mis manos se aferraron a los barrotes. Mi respiración era rápida e irregular. Necesitaba sacarla. Necesitaba encontrar una manera antes de que fuera demasiado tarde. Busqué a tientas la llave. Me temblaban los dedos al intentar meterla en la cerradura oxidada. El metal estaba rígido, resistiéndose a mis esfuerzos como si la propia estructura de este lugar se negara a dejarla ir. «Aguanta», susurré, mirando hacia la escalera. Sentí un nudo en el estómago al saber que en cualquier momento alguien podría venir. Si me atrapaban allí, no habría perdón ni segundas oportunidades. La respiración de Clara era irregular, con los hombros encogidos hacia adentro como si intentara hacerse lo más pequeña posible. No quería preguntar qué le habían hecho. No quería imaginar los horrores que había padecido en la oscuridad. La cerradura se abrió con un clic, y el sonido resonó por las paredes de piedra como un disparo. Extendí la mano hacia Clara, y la puse de pie mientras ella soltaba un pequeño grito de dolor. «¿Puedes caminar?», pregunté con urgencia. Asintió, pero sus movimientos eran lentos e inestables. No sabía si teníamos segundos o minutos antes de que alguien se diera cuenta de su ausencia, pero no iba a perder el tiempo esperando para averiguarlo. La eché sobre mi hombro, soportando su peso mientras girábamos hacia la escalera. La libertad estaba a solo unos pasos, pero mientras avanzábamos, otro sonido llenó el aire. Pasos, lentos, deliberados, venían de arriba. No estábamos solos. Un escalofrío me recorrió la espalda al comprenderlo. Clara se tensó a mi lado, apretándome el brazo con más fuerza. No había dónde correr, dónde esconderse. El sótano era un callejón sin salida, una tumba construida para aquellos a quienes el convento quería borrar. Mi corazón latía con fuerza mientras los pasos se acercaban, el ritmo inconfundible de alguien que descendía, un paso a la vez. Entonces, una voz, aguda y cortante en la oscuridad como una cuchilla. «Me decepcionas de verdad, hermana Isabel». Se me cortó la respiración. Madre Josefina. Apareció al pie de la escalera, su silueta enmarcada por la tenue luz del cielo. Las sombras se extendían a su alrededor, haciéndola parecer más alta, más amenazante. Apreté más a Clara al dar un paso atrás, pero no había a dónde ir. «La desobediencia es pecado», continuó, con un tono casi tranquilo, como si le hablara a un niño desobediente. «Y no tolero el pecado». Tenía la boca seca y el pulso errático. No había escapatoria. Me habían pillado. La madre Josefina dio otro paso al frente, su mirada penetrante oscilando entre Clara y yo. «Debería haber sabido que eras débil», dijo, con la voz desgarrada por la decepción. «Siempre tuviste demasiado fuego dentro. Pero el fuego se puede extinguir». Levantó una mano, y antes de que pudiera reaccionar, otras dos hermanas aparecieron detrás de ella, con expresiones indescifrables y pasos controlados. Me apoyé contra la puerta de la celda con el cuerpo tenso. «Por favor», susurré, con la voz temblorosa. «Está herida. Déjala ir». Josefina ladeó la cabeza como si la súplica le hiciera gracia. «No te corresponde decidir quién se queda y quién se va». Clara gimió a mi lado, temblando. Mi mente corría, buscando una salida, pero no la había. Las hermanas me agarraron primero, aferrándome con fuerza a mis brazos. Clara gritó mientras me separaban de ella, con la voz quebrada por la desesperación. Luché, me retorcí, forcejeé, pero fue inútil. Me arrastraron hacia adelante, raspando el suelo de piedra con los pies. «Debes aprender las consecuencias de la traición», dijo Josefina, y antes de que pudiera protestar, la oscuridad me envolvió. El dolor fue lo primero que sentí al despertar. Un dolor sordo y palpitante que irradiaba desde la parte posterior del cráneo, nublando mi vista. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba débil, mis extremidades perezosas. La piedra fría me presionaba la mejilla, el aire húmedo se me pegaba a la piel. Me ardían las muñecas, la áspera sensación de la cuerda cortándolas al moverme. Estaba atado, aprisionado. Forcé los ojos a abrir, respirando entrecortadamente mientras observaba mi entorno. Ya no estaba en el sótano. Estaba en otro lugar, en un lugar más oscuro. Una antorcha solitaria titilaba en una pared lejana, proyectando largas sombras que danzaban como espectros sobre la piedra húmeda.
El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras probaba mis ataduras, pero los nudos resistían. Apreté los dientes, con la mente acelerada. Clara. ¿Dónde estaba Clara? ¿Seguía en el sótano? ¿Se la habían llevado a otro lugar? El pánico me aferraba a la garganta mientras forcejeaba contra las cuerdas, con la respiración entrecortada por la frustración. No podía dejar que terminara así. Entonces, un sonido. Pasos suaves acercándose. El inconfundible roce de la tela. Giré la cabeza justo cuando una figura emergió de la oscuridad. Madre Josefina. Su expresión era indescifrable. Sus ojos fríos y calculadores. «Me decepcionas», dijo simplemente, como si las palabras cargaran con el peso de mi castigo. Tragué saliva, obligándome a sostener su mirada, negándome a mostrar debilidad. «¿Dónde está Clara?», pregunté con voz ronca. Josefina no respondió de inmediato. En cambio, se agachó ante mí, deslizando los dedos por el suelo de piedra como si meditara sus siguientes palabras. «Está donde debe estar», dijo finalmente, con voz suave y practicada. «Y pronto, tú también lo estarás». Se me heló la sangre. Nunca antes había creído en el infierno, no como susurraban las hermanas, no como lo usaban para mantenernos a raya. Pero en ese momento, al mirar a Josefina a los ojos, me di cuenta de que lo estaba viendo directamente. Y si no encontraba una salida, nunca volvería a ver el mundo más allá de estos muros. La oscuridad de la celda era sofocante, me oprimía como un peso ineludible. Cada respiración era como inhalar polvo. El aire húmedo olía a piedra y a algo más profundo, a metal. Me palpitaban las muñecas donde las cuerdas se me clavaban, pero el dolor era secundario al miedo que me encogía el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Horas? ¿Un día? No había ventanas, ninguna señal del paso del tiempo, solo la luz parpadeante de una linterna al fondo del pasillo. Me removí, probando mis ataduras, pero eran apretadas, implacables. Cada movimiento solo intensificaba la quemazón en mi piel, pero no me detuve. No dejaría que este fuera el final. Unos pasos resonaron por el pasillo, lentos y pausados, cada uno cortando el pesado silencio como una cuchilla. Se me cortó la respiración al abrirse la puerta con un crujido, revelando la familiar silueta de la madre Josefina. Dio un paso adelante, con la mirada firme y las manos entrelazadas. «Ha cometido un grave error, hermana Isabel», dijo en voz baja y serena, con esa calma que me helaba las venas. «Aquí no se tolera la desobediencia». Ya lo sabía. Tragué saliva con dificultad, manteniendo la expresión impasible incluso mientras el corazón me latía con fuerza. Se agachó ante mí, observándome como se observa a un animal herido. «Siempre fuiste difícil», continuó, casi como si estuviera recordando. «Una inquisitiva, una escéptica. Por eso tu padre te envió aquí, ¿no? Quería que te moldearas en algo obediente, puro». Sus ojos se oscurecieron. Las sombras de la linterna la hacían parecer casi inhumana. «Pero fallaste». Apreté la mandíbula. Mi cuerpo me gritaba que me moviera, que luchara, pero estaba atado, indefenso. «¿Dónde está Clara?», pregunté, con la voz ronca por la sed, el agotamiento, la ira. Josefina ladeó la cabeza. Sus labios se curvaron ligeramente en las comisuras. «Ahora está fuera de tu alcance». Las palabras me invadieron una nueva oleada de terror, pero me negué a dejar que viera mi miedo. «¿Qué le has hecho?», insistí con la voz más cortante. Josefina suspiró, como cansada de mi insistencia. «Estaba perdida mucho antes de que decidieras hacerte la salvadora», murmuró, poniéndose de pie. «Y tú también». Dicho esto se giró, retrocediendo hacia la puerta. Mi pulso se aceleró. Mi cuerpo se tensó mientras ella buscaba el pomo de hierro. «No», susurré, forcejeando con mis ataduras. «Tú no puedes decidir eso». Apretó el picaporte con más fuerza, pero no se giró. «Aprenderás, hermana Isabel», dijo en voz baja. «Aprenderás lo que significa rendirse de verdad». La puerta se cerró de golpe tras ella, y el sonido reverberó a través de las paredes de piedra. Estaba sola de nuevo. La luz de la antorcha titiló, proyectando largas sombras en el suelo. Respiraba agitadamente y con dificultad, y la mente me daba vueltas. Clara se había ido. Estaba atrapada, pero un pensamiento me recorrió como un latido.
Este no era el final. No lo permitiría. El dolor se convirtió en mi compañero constante en los días siguientes. El dolor en las muñecas por las cuerdas. Los moretones que se extendían por mi piel al forcejear contra ellas. El hambre que me roía el estómago, un sordo recordatorio de las pocas fuerzas que me quedaban. Pero lo peor era el silencio, el aislamiento, la forma en que el tiempo dejaba de existir en la oscuridad, extendiéndose infinitamente sin distinción entre el día y la noche. Mis pensamientos se fragmentaban, escapándose entre mis dedos como arena. A veces, imaginaba oír susurros, voces que se filtraban a través de la piedra, pero cuando me esforzaba por escuchar, no había nada. Solo mi propia respiración superficial. La única interrupción llegó cuando la puerta crujió al abrirse, cuando entraron pasos, cuando me sirvieron comida, la justa para mantenerme con vida, para prolongar el sufrimiento. Intenté hablarles, suplicar, exigir, pero nunca respondieron. Nunca me miraron a los ojos. Eran fantasmas, moviéndose por el convento como sombras, obedeciendo sin rechistar. Me pregunté si me convertiría en uno de ellos, si este lugar me destrozaría hasta que yo también me moviera en silencio, vacío, esperando órdenes. Pero la brasa dentro de mí se negaba a morir. No me convertiría en uno de ellos. Escapar era imposible en mi estado actual, pero me obligué a mantener la mente alerta, a encontrar grietas en los muros que habían construido a mi alrededor. Tenía que haber una salida. Escuché patrones, los momentos en que los pasos iban y venían. Memoricé el crujido de la puerta sobre sus goznes, el parpadeo de la antorcha al cambiar el aire del pasillo. Y entonces, una noche, se presentó una oportunidad. Trajeron la comida como de costumbre, la bandeja colocada ante mí sin decir palabra. Pero esta vez, algo era diferente. La hermana que la trajo dudó. Solo un segundo. El tiempo suficiente para que yo lo viera. Le temblaban las manos al dejar la bandeja, con los nudillos blancos de tensión. Mantenía la cabeza gacha, pero respiraba con dificultad. Y entonces, al darse la vuelta para irse, algo se le escapó de la manga. Un pequeño trozo de papel doblado. Sentí un nudo en el estómago al mirarlo, con el corazón latiéndome con fuerza. Esperé a que la puerta se cerrara tras ella, a que los pasos se perdieran en el pasillo, antes de avanzar lentamente. La cuerda que me rodeaba las muñecas me quemaba al estirar los dedos, apenas alcanzando la nota. La desdoblé con manos temblorosas, conteniendo la respiración al leer las palabras. Esta noche, prepárate. Tragué saliva con dificultad, con la mente acelerada. Alguien me estaba ayudando, alguien en mi interior. Apreté la mandíbula, reprimiendo las emociones que amenazaban con aflorar. Esta era mi oportunidad. Si fallaba, no habría otra. El pulso me rugía en los oídos mientras cambiaba de postura, probando mis ataduras una última vez. No más espera, no más miedo, no más silencio. Las horas se alargaban interminablemente, mi cuerpo tenso por la anticipación. Cada sonido se amplificaba. El lejano murmullo de las oraciones, el eco ocasional de pasos, el crujido de las telas mientras figuras invisibles se movían por los pasillos superiores. La antorcha en la pared parpadeaba, proyectando sombras cambiantes que me engañaban la mente. Repetí las palabras de la nota una y otra vez, esforzándome por mantenerme alerta. Esta noche, prepárate. Entonces, por fin, llegó el momento. La puerta se abrió, no con la lentitud deliberada de los castigos de Josefina, sino con rapidez, con urgencia. Una figura se deslizó dentro, envuelta en la oscuridad, moviéndose con precisión silenciosa. Se me cortó la respiración cuando se arrodillaron a mi lado, sus dedos trabajando velozmente en las cuerdas que me rodeaban las muñecas. «No hables», susurró una voz, femenina, firme, pero urgente. Los nudos se aflojaron, y respiré hondo mientras la sangre volvía a mis manos, provocando un hormigueo agudo en mis brazos. Giré la cabeza, intentando distinguir su rostro, pero ya se movía, presionando algo frío y metálico en mi palma. «Una llave». «Ve», susurró. «Sigue por el pasillo este. La puerta junto a la capilla no tiene guardia». El pulso me latía con fuerza mientras obligaba a mis miembros entumecidos a moverse,
haciendo una mueca al incorporarme. «¿Quién eres?», susurré, pero ella negó con la cabeza. «No hay tiempo, corre». Dudé solo un segundo antes de asentir. No iba a desperdiciar esta oportunidad. Me deslicé hacia la puerta, apretando la llave con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, el convento envuelto en la quietud. Me moví con rapidez, mis pies descalzos en silencio contra la fría piedra, mi respiración entrecortada. Cada giro, cada sombra, parecía una trampa a punto de cerrarse a mi alrededor. La puerta. Tenía que llegar a la puerta. Entonces, a mis espaldas, una voz cortó el silencio como una cuchilla. «¿Va a algún lado, hermana Isabel?». Se me encogió el estómago. Me giré lentamente con el miedo enroscándome en la espalda. Madre Josefina estaba al final del pasillo, con expresión indescifrable, sus ojos ardiendo con algo peligroso. Apreté la llave con más fuerza. La salida estaba tan cerca, pero ella también. Y en ese momento supe. Esta era la lucha por mi libertad. Cada músculo de mi cuerpo se tensó al encontrarme con la mirada de Madre Josefina. El pasillo se extendía entre nosotras. La puerta de escape estaba a un paso de distancia. Sentía el peso de la llave en la palma, el metal frío contra mi piel, pero mis dedos la apretaban con tanta fuerza que amenazaba con escapársele. El silencio entre nosotras era sofocante, cargado de amenazas tácitas. Dio un paso al frente, con movimientos lentos, pausados, como un depredador acechando a su presa. «Me decepcionas, Isabel», dijo con voz tranquila pero firme. «Esperaba más de ti». No dije nada. Las palabras no me salvarían. El corazón me retumbaba en los oídos, ahogando cualquier pensamiento racional. Tenía dos opciones: rendirme o luchar. Mi cuerpo clamaba por esto último. El recuerdo de Clara, de los innumerables que habían desaparecido en el abismo de este lugar, me quemaba en los ojos. No podía permitir que ese fuera mi destino. Apreté la llave con más fuerza y, sin dudarlo, me di la vuelta y eché a correr. Mis pies apenas rozaban el suelo de piedra mientras corría hacia la puerta, con cada segundo alargándose como una eternidad. Detrás de mí, la voz de Josefina resonó con una orden tajante. «Deténganla». El convento ya no quedó en silencio. Se oyeron pasos de todas partes, el sonido de puertas abriéndose de golpe mientras figuras se movían veloces en la oscuridad. El pánico me arañó la garganta al llegar a la puerta, metiendo la llave en la cerradura con manos temblorosas. Se atascó. No. La giré con fuerza, respirando entrecortadamente. Otro par de pasos, esta vez más cerca. La llave giró. La cerradura hizo clic. El alivio me invadió al abrir la puerta de golpe y adentrarme en la noche. El aire frío me golpeó como una bofetada, despertándome por completo. El patio se extendía ante mí, bañado por la luz de la luna. Los altos muros del convento se alzaban como centinelas silenciosos. La puerta. Necesitaba llegar a la puerta. Salí corriendo. El terreno irregular amenazaba con hacerme tropezar, pero seguí adelante, ignorando el ardor en las piernas, el roce de mis pies contra la tierra. Detrás de mí, los gritos se hicieron más fuertes. Se acercaban. Podía oírlos. Podía sentir el peso de su persecución sobre mí. Pero no me detendría. La puerta ya estaba cerca. Tan cerca. Podía ver el hierro oxidado, las pesadas cadenas enroscadas a su alrededor. Extendí la mano hacia ellas, mis dedos forcejeando con el metal. Estaba cerrada. Sentí un vuelco en el estómago. No, tenía que haber otra salida. Me giré observando el patio con desesperación. Los muros eran altos pero no imposibles. Retrocedí, preparándome. Una oportunidad. Era lo único que tenía. Entonces, desde las sombras, unos brazos me agarraron. Fuertes, inquebrantables. Me retorcí, luché, pero eran demasiados. Unas manos se cerraron alrededor de mis muñecas, mis brazos, arrastrándome hacia la oscuridad. Lo último que vi antes de que la noche me envolviera fue la puerta, la promesa de libertad escapándose entre mis dedos. La oscuridad me saludó una vez más al despertar. El dolor en mi cuerpo era un latido sordo y constante, un dolor que se instalaba en lo más profundo de mis huesos. No estaba en mi celda. El aire era diferente, más frío, más pesado, cargado de algo tácito. Forcé los ojos a abrirse.
parpadeando ante la tenue luz de las velas. Estaba en una habitación que nunca había visto. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, textos religiosos apilados en filas ordenadas. Un crucifijo colgaba en la pared del fondo. Su sombra se extendía por el suelo, y en el centro de la habitación, sentada en una silla de respaldo alto, estaba la madre Josefina. Me observó en silencio, con los dedos entrelazados. «Me decepcionas», repitió, como si esas palabras pudieran forjar mi destino. No respondí. No había nada que decir. Me ardían las muñecas donde me las habían atado. Mis piernas estaban demasiado débiles para moverlas, pero mi mente seguía siendo mía, y no permitiría que me la arrebatara. «¿Sabes qué les pasa a quienes intentan irse?», preguntó con un tono casi amable, como si le hablara a un niño perdido. «Tienen una opción: regresar o desaparecer». Se me cortó la respiración. Clara, los demás, los que habían desaparecido sin dejar rastro. Apreté la mandíbula, negándome a dejar que el miedo se notara. «¿Qué les hiciste?». Mi voz era áspera pero firme. Josefina sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Ellos tomaron sus decisiones. Sus palabras me dieron escalofríos. Una prueba. Eso era. Me estaba dando una última oportunidad para someterme, para inclinar la cabeza y aceptar mi lugar. Pero me había subestimado. No me rendiría. «¿Y si me niego?», pregunté, levantando la barbilla y mirándola a los ojos con una determinación inquebrantable. Me observó un buen rato y luego suspiró. «Entonces te unirás a ellos». La firmeza de su tono me heló las venas, pero no dudé en absoluto. No dudé. Había tomado mi decisión en el momento en que huí. Prefería desaparecer antes que rendirme. El tiempo perdió todo sentido en los días siguientes. No me devolvieron a mi celda. No me llevaron al sótano. En cambio, me trasladaron a una pequeña y desolada habitación sin ventanas, sin luz, salvo una vela que ardía justo lo suficiente cada día para recordarme el paso de las horas. Querían destrozarme, matarme de la esperanza hasta convertirme en una simple sombra obediente. Pero había saboreado el aire más allá de estas paredes. Había visto el cielo nocturno, y no lo olvidaría. Contaba los segundos entre cada paso. Memorizaba los movimientos de las hermanas que me traían la comida, que limpiaban la habitación cuando creían que estaba demasiado débil para darme cuenta. Patrones. Esa era la clave. Nadie podía ser perfecto todo el tiempo. Alguien se equivocaba, y cuando lo hacía, yo estaba lista. El momento llegó antes de lo esperado. Esa noche llegó una hermana diferente, más joven, con movimientos inseguros. Dejó la bandeja sin mirarme. Le temblaban las manos al ajustar la vela. Y entonces, justo cuando se giraba para irse, dudó. Una sola mirada. Fue breve, pero la capté. Había algo allí. Lástima. Vacilación. Una grieta en la armadura de este lugar. «Por favor», susurré, con la voz apenas audible. Se puso rígida. Vi la guerra en su interior, la batalla entre la obediencia y la humanidad. Contuve la respiración, rezando para que esta última ganara. Y entonces, lentamente, metió la mano en la manga y puso algo en la bandeja, un pequeño y afilado fragmento de metal. El pulso me rugió en los oídos cuando se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras ella. Esperanza. Era pequeña, frágil, pero estaba ahí, y no la dejaría escapar. El fragmento de metal yacía en la bandeja, pequeño y discreto, pero para mí lo era todo. No tenía forma de saber si la hermana que lo había dejado pretendía que escapara o si era simplemente un acto de piedad, una muestra de desafío contra la misma institución que controlaba su vida tanto como la mía. Pero no importaba. Era una oportunidad, y no la desperdiciaría. Me temblaban los dedos al recogerlo. El borde afilado brillaba a la tenue luz de las velas. La puerta seguía cerrada. Mi cuerpo estaba débil, mi mente al borde del agotamiento, pero la supervivencia era una fuerza más fuerte que el dolor. Probé la hoja contra las cuerdas que me sujetaban las muñecas, haciendo una mueca de dolor al clavarse el filo dentado en la piel. Era un trabajo lento, cada movimiento, deliberado, cada respiración, mesurada. No podía permitirme hacer ruido. Agucé el oído para captar el sonido de pasos que se acercaban,
pero el pasillo permanecía en silencio. El pulso me latía con fuerza mientras las fibras de la cuerda empezaban a deshilacharse. Solo un poco más, solo un poco. La última hebra se rompió y mis manos quedaron libres. Solté el aliento con una exhalación temblorosa. Me dolían los brazos por el esfuerzo. No había tiempo para descansar. Me apoyé en los tobillos, cortando con cuidado, obligándome a trabajar más rápido. Si me atrapaban ahora, no habría segundas oportunidades. Cuando la última atadura cayó, me puse de pie, agarrándome a la pared para mantener el equilibrio. Mis piernas temblaban, inestables por los días de confinamiento, pero las obligué a aguantar. La puerta seguía siendo el mayor obstáculo. Pegué la oreja a la madera, escuchando. Nada, ningún movimiento, ninguna voz. Era ahora o nunca. Pasé los dedos por el marco de la puerta, buscando alguna debilidad, alguna grieta en su construcción. Entonces noté algo. Las bisagras eran viejas, oxidadas en algunos lugares. Si pudiera aflojarlas. Mis dedos se apretaron alrededor del fragmento de metal. Lo coloqué en la base de la bisagra y empujé. No se movió. Apreté los dientes, ajusté mi agarre y lo intenté de nuevo. Esta vez, se movió ligeramente. Se me cortó la respiración. La esperanza me invadió. Trabajé tan rápido como me atreví. Mi cuerpo gritaba en protesta, mis músculos débiles por el hambre y la falta de uso. La primera bisagra cedió con un suave crujido, luego la segunda. El sudor me corría por la frente mientras me movía hacia la última. La puerta era pesada, pero sin las 3 bisagras, era vulnerable. Me preparé, empujándola con todas mis fuerzas. Gimió, luego se movió. La parte superior se inclinó hacia adelante. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, dejándola caer silenciosamente contra la pared. El pasillo estaba oscuro, pero no lo dudé. Salí sigilosamente, presionando la espalda contra la fría piedra, atenta a cualquier señal de que me hubieran oído. Nada. Era libre. El pasillo se extendía ante mí, un túnel interminable de sombras y silencio. Me movía con cuidado, forzando a mis pies a pisar con ligereza a pesar de las protestas de mi cuerpo. No tenía forma de saber dónde estaba la salida más cercana, solo que necesitaba seguir adelante, permanecer oculto. Los pasillos me eran familiares y a la vez desconocidos, espacios que había recorrido durante años, ahora transformados en un laberinto de peligro potencial. Cada vela parpadeante, cada crujido lejano de madera, me aceleraba el pulso. No podía permitirme que me atraparan. Llegué a una bifurcación en el pasillo y dudé. A la izquierda, la capilla principal, el lugar de oración y disciplina. A la derecha, las cocinas y los almacenes. Recordé la nota que me había dado la hermana. La puerta junto a la capilla. Tragué saliva, sabiendo que era el camino más arriesgado. La capilla era terreno sagrado, siempre ocupada, siempre bajo la atenta mirada de las hermanas. Pero si estaba sin vigilancia, aunque fuera por un instante, esa era mi salida. Me obligué a avanzar. Cada paso una batalla contra la debilidad que amenazaba con derrumbarme. Cuanto más me acercaba, más cambiaba el aire. El aroma a cera e incienso se intensificaba. El sonido distante de oraciones susurradas resonaba a través de las paredes de piedra. Me apreté contra el borde del pasillo, avanzando sigilosamente hasta que la entrada de la capilla apareció a la vista. Se me cortó la respiración. La puerta estaba abierta. La luz de las velas titilaba en el interior, proyectando sombras largas y ondulantes sobre los bancos. El espacio estaba vacío. Las hermanas se habían retirado a dormir. Mis dedos se cerraron alrededor del marco de la puerta mientras examinaba la habitación, buscando la salida prometida. Entonces, la vi. Una puerta más pequeña cerca del fondo, parcialmente oculta por pesados tapices. El corazón me dio un vuelco. Era mi oportunidad. Di un paso adelante. Y entonces, desde la oscuridad detrás de mí, una voz susurró: «Isabel». Me quedé paralizada, con todos los músculos tensos. La voz no era la de Josefina. Era más suave, más débil, familiar. Me giré lentamente, con el pulso martillándome las costillas. Y allí, en las sombras, medio escondida entre los pliegues de su hábito, estaba Clara. Se veía distinta a la última vez que la vi.
más delgada, más pálida, con los ojos hundidos por el cansancio, pero estaba viva. Sentí una opresión en el pecho al acercarme a ella, con la voz apenas por encima de un susurro. «Clara, estás aquí», asintió, con movimientos lentos, vacilantes, como si temiera romperse. «Nunca me fui». Sus palabras me dieron escalofríos. La había visto arrastrarse, había oído sus gritos, y sin embargo, allí estaba, de pie ante mí, con algo indescifrable en su mirada. La alcancé, pero se estremeció, con el cuerpo tenso. «Me dijeron que estabas muerta», dije, sintiendo las palabras extrañas en mi boca. Negó con la cabeza, apretando los labios en una fina línea. «Querían que lo creyeras». Una sensación de malestar me invadió. Este lugar prosperaba gracias al control, al miedo. Si la habían mantenido con vida, escondida, era por algo. «Tenemos que irnos», susurré con urgencia. «Ahora». Pero Clara no se movió. En cambio, miró más allá de mí, con la mirada fija en la puerta de la capilla. «No es tan sencillo», dijo. Se me encogió el estómago. «¿Qué quieres decir?». Le temblaban las manos mientras se aferraba a la tela de las mangas. «Hay algo que no sabes, algo que ocultan». Mi mente corría, reconstruyendo fragmentos de horrores pasados, preguntas sin respuesta. «Clara». Antes de que pudiera terminar, un sonido resonó por el pasillo. Pasos, cada vez más fuertes, acercándose rápidamente. El pánico me invadió al agarrar la mano de Clara. «Tenemos que irnos ya». Esta vez no se resistió. Corrimos, escabulléndonos por la puerta de la capilla justo cuando oímos pasos doblando la esquina. No me atreví a mirar atrás. Mi instinto me gritaba que siguiera adelante sin importar el costo. El aire nocturno me impactó como un susto al salir de repente. El viento aullaba por el patio, azotando los árboles más allá de los muros. La puerta. Allí estaba, el mismo hierro oxidado que me había negado el paso antes. Pero esta vez no estaba solo. La mano de Clara estaba en la mía, y por primera vez en años, corríamos juntos hacia la libertad. Pero entonces, sonó la campana. Se había dado la alarma. Ellos lo sabían, y venían por nosotros. El tañido de la campana rompió el silencio de la noche. Su profundo y resonante tañido me provocó una oleada de miedo en el pecho. El convento estaba despierto. Lo sabían, y ya no había vuelta atrás. Clara me aferró con más fuerza, respirando entrecortadamente y con pasos irregulares mientras cruzábamos el patio a toda velocidad. La puerta se alzaba imponente ante nosotros, con sus barrotes de hierro brillando bajo la luz de la luna. Pero entre nosotros y la libertad se extendía el tramo de piedra, completamente expuesto, completamente vulnerable. Me arriesgué a mirar por encima del hombro. Las sombras se extendían desde la capilla, figuras emergiendo como espectros, sus oscuros hábitos fundiéndose con la noche. Venían. El pulso me rugía en los oídos al llegar a la puerta, nuestros dedos forcejeando con las cadenas. Cerrada. Otra vez. Se me revolvió el estómago. Debí saber que Josefina no cometería el mismo error 2 veces. Clara soltó un sollozo ahogado a mi lado, sus dedos arañando los eslabones como si pudiera desgarrarlos con pura desesperación. «No, no, no». Su susurro era áspero, entrecortado, pero no podía permitir que el pánico nos paralizara. Me giré, observando el perímetro. Tenía que haber otra manera. Tenía que haber. Entonces lo vi. El viejo muro cubierto de hiedra cerca del jardín, sus piedras desgastadas y desiguales. Un sendero escalable si éramos lo suficientemente rápidos, si estábamos lo suficientemente desesperados. «Vamos», tiré de la mano de Clara, atrayéndola hacia él mientras se tambaleaba a mi lado. El tañido de la campana aún resonaba en el aire, pero ahora venía acompañado de voces, órdenes gritadas, el rápido golpeteo de pasos contra la piedra. Se acercaban. Llegamos al muro, y no lo dudé. Hundiendo los dedos en las rugosas ranuras, me levanté, raspando mis rodillas contra los bordes dentados, ignorando el escozor de la piel desgarrada. Clara dudó abajo, temblando. «No puedo», jadeó, con los ojos abiertos de miedo. Me giré y extendí la mano. «Sí, puedes». Se oyeron pasos en el patio. No había tiempo. «Clara, ahora». Algo brilló en sus ojos.
Confianza, desesperación, quizá ambas. Me agarró. Nuestros dedos se entrelazaron. Tiré con todas mis fuerzas. Mis músculos protestaban a gritos. Y lentamente, ella empezó a subir. Estábamos a mitad de camino cuando la primera mano me rodeó el tobillo. Respiré con dificultad. Todo mi cuerpo se sacudió hacia abajo mientras una presa se apretaba como un torno alrededor de mi pierna. Pateé con fuerza. Mi talón impactó contra algo sólido. Un grito de dolor. La presa se aflojó. Trepé hacia arriba, mis dedos resbalando contra la piedra húmeda. Mis pulmones ardían. Clara estaba justo delante de mí ahora, su cuerpo moviéndose más rápido, impulsado por puro terror. Llegamos a la cima. El viento fresco de la noche nos golpeó como una bofetada, pero no había tiempo para respirar. No había tiempo para dudar. Saltamos. El impacto me provocó una punzada de dolor al caer al suelo, rodando para absorber el impacto. Clara aterrizó a mi lado con un grito ahogado, pero se movía, impulsándose, con la mirada perdida. La agarré de la mano de nuevo, tirando de ella mientras corríamos, nuestros pies golpeando la tierra húmeda. Los muros del convento se alzaban tras nosotros, y más allá, nos esperaba la oscura extensión del bosque. Un lugar de incertidumbre, de lo desconocido, pero también de escape. Las voces a nuestras espaldas se hicieron más débiles, pero sabía que no pararían. Buscarían, cazarían. Teníamos que seguir adelante. El bosque nos envolvió por completo. Su denso dosel nos envolvió como un capullo de sombras. Las ramas me rozaban los brazos mientras avanzábamos a trompicones. El terreno irregular amenazaba con derribarnos, pero no nos detuvimos. No podíamos. El pecho me ardía con cada respiración. Mi cuerpo clamaba por descanso, pero el miedo era más fuerte que el cansancio. Cuanto más corríamos, más profundo se hacía el silencio. Ni campanas, ni voces. Solo el viento susurrando entre los árboles y el sonido de nuestra respiración agitada. Tras lo que parecieron horas, Clara flaqueó, con las piernas a punto de ceder. Se desplomó contra un árbol, con el cuerpo tembloroso y jadeante. «No puedo», susurró, con la voz apenas audible. Me dejé caer a su lado, presionando una mano en su hombro. Mis pulmones luchaban por recuperarse. Habíamos llegado hasta allí, pero aún no estábamos a salvo. «Solo un poco más», dije, aunque no sabía si era cierto. No tenía ni idea de dónde estábamos, ni a dónde íbamos. Solo sabía que habíamos escapado. Pero entonces, a lo lejos, un sonido. No eran las voces de nuestros perseguidores, ni el áspero tañido de las campanas del convento. Un sonido completamente diferente. Un río. La esperanza me invadió. Si había un río, había un camino a seguir. Una salida a esta pesadilla. Tomé la mano de Clara y la levanté de nuevo. «Vamos», la animé. «Aún no hemos terminado». Ella asintió débilmente, apretando sus dedos alrededor de los míos. Y juntas, avanzamos a trompicones, persiguiendo el sonido del agua, persiguiendo la promesa de algo con lo que solo habíamos soñado. Libertad. El río era más ancho de lo que esperaba. Sus oscuras aguas corrían con una urgencia que reflejaba mi propio latido. La luna proyectaba ondas plateadas sobre su superficie, la única fuente de luz en la opresiva oscuridad del bosque. Aún podía oír el convento en mi mente. Los susurros, las campanas, los pesados pasos de quienes nos habían controlado durante tanto tiempo. Pero ya habían quedado atrás. Este río era la barrera final. Si lo cruzábamos, no habría vuelta atrás. Clara dudó en el borde, sus pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda. «¿Y si no lo logramos?», preguntó en voz baja. Me giré hacia ella, agarrándola por los hombros. «¿Y si lo logramos?». Mi voz sonaba más firme de lo que yo sentía. Me dolía el cuerpo, tenía la piel en carne viva, y el agotamiento me arañaba los límites de la conciencia, pero no me detendría ahora, no estando tan cerca. Me metí primero en el agua. El frío me cortaba el aliento. La corriente era fuerte, y me tiraba de las piernas como si también quisiera arrastrarme. Clara me siguió, agarrándome la mano con fuerza a medida que avanzábamos. El agua nos llegaba por la cintura, luego por el pecho. La corriente amenazaba con arrastrarnos, pero me mantuve firme, guiándola hacia adelante. Cada paso era una batalla.
Entonces, un sonido detrás de nosotros, el crujido de una rama. Me quedé sin aliento. Giré la cabeza, con el pulso acelerado. Una figura estaba al borde del bosque, apenas visible en la oscuridad. Todo mi cuerpo se apoderó de mí, hasta que la vi. El destello de la luna en un crucifijo, el borde de un hábito. No es un guardia, no es Josefina, la hermana que me había ayudado. Por un instante, nos quedamos mirándonos fijamente, congelados en el espacio entre la libertad y la captura. Y entonces, lenta y deliberadamente, levantó una mano y se llevó un dedo a los labios. Una despedida silenciosa. Un último acto de desafío. Luego se giró y desapareció entre los árboles. Tragué saliva con fuerza, sintiendo una opresión en el pecho, algo indescriptible. Gratitud, pena, determinación. Pero no había tiempo para pensar. No había tiempo para dudar. Me volví hacia Clara. Vamos. Y juntos, dejamos que el río nos llevara, alejándonos de la única vida que habíamos conocido, hacia algo nuevo, algo aterrador, algo libre. El agua nos impulsó hacia adelante, el frío me azotaba la piel, pero lo agradecí. Cada momento que pasaba, cada centímetro que nos alejábamos de la orilla, era un paso más hacia la libertad. Me ardían los músculos, el agotamiento amenazaba con hundirme, pero el peso que me había atado durante tantos años había desaparecido. Miré a Clara, su rostro pálido bajo la luz de la luna, sus ojos abiertos de par en par, no de miedo, sino de algo más, esperanza. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, éramos libres. Cuando finalmente llegamos al otro lado, desplomándonos en la orilla fangosa, no hablamos. Las palabras se sentían insuficientes para lo que acabábamos de soportar, para la vida que habíamos dejado atrás. El convento, los muros que nos habían aprisionado, las voces que dictaban cada pensamiento, todo había desaparecido. El mundo se extendía ante nosotros, vasto y desconocido, pero por primera vez, era nuestro. Habíamos sobrevivido, habíamos escapado, y aunque el camino por delante era incierto, una cosa estaba clara: nunca regresaríamos. Pero mientras yacía allí, contemplando el cielo infinito, supe que nuestra historia no terminaba allí. La libertad no consistía solo en huir de algo. Se trataba de correr hacia algo más grande, hacia la verdad, hacia la sanación, hacia una vida más allá del miedo. Pensé en los demás, aquellos que seguían atrapados tras los muros, que aún creían que el sufrimiento era el único camino a la salvación. ¿Cuántos esperaban una oportunidad, una señal de que había algo más? No podía olvidarlos. No los olvidaría. Y ahora, al estar ante ustedes, compartiendo esta historia, me doy cuenta de que la mayor prisión no está hecha de piedra y hierro. Está hecha de miedo. Miedo que nos mantiene en silencio. Miedo que nos convence de que no somos dignos de amor, de gracia, de libertad. Pero estoy aquí para decirles: Dios nunca quiso que vivieran con miedo. Fuiste creado para algo más. Fuiste creado para caminar en la luz, no para permanecer oculto en las sombras. Si alguna vez te has sentido atrapado, si alguna vez te has preguntado si eres verdaderamente libre, debes saber esto: las cadenas que te atan pueden romperse. No tienes que permanecer en la oscuridad. Hay una salida. Hay esperanza. Hay verdad. Y esa verdad se encuentra en Jesús. Así que te pregunto, ¿darás ese paso hacia la libertad? ¿Te atreverás a creer que fuiste creado para algo más? Si mi historia te ha conmovido, si has sentido incluso la más mínima chispa de reconocimiento, te invito a continuar este viaje conmigo. Inscríbete en el libro de la vida. Deja ir el miedo que te ha mantenido cautivo. Y sobre todo, confía en que nunca estás solo. Si estás listo para dar ese paso, si quieres recorrer este camino de verdad y sanación, inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Juntos, podemos romper el silencio. Juntos, podemos iluminar los lugares más oscuros. Y antes de irme, déjenme decirles esto: son amados, son vistos, no están olvidados. No importa dónde estén, no importa lo que hayan soportado, sepan que hay un lugar para ustedes en este mundo. Un lugar donde son libres de vivir, de respirar,
de ser quienes están destinados a ser. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por escucharme. Mantente fuerte, fiel, y nunca dejes de buscar la verdad. Hasta la próxima.